Continuando con la clase, empezamos con algunos conceptos básicos de electricidad. Empezamos con la carga eléctrica, que es una propiedad de algunas partículas subatómicas que determina su interacción electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos electromagnéticos. Corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula por un conductor en un determinado momento. Se mide en amperios. Campo eléctrico, un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica, incluso cuando no se está moviendo. El campo electromagnético produce una fuerza en toda otra carga, menor cuando mayor sea la distancia que separa las dos cargas. Además, las cargas en un movimiento producen campos magnéticos. Potencial eléctrico es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para atraer una carga positiva unitaria que desde el punto de referencia hasta el punto considerado va en contra de la fuerza eléctrica y a la velocidad constante. Magnetismo. La carga eléctrica produce campos magnéticos y campos magnéticos variables en tiempo genera corriente eléctrica. Voltaje. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos campos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Simon Ohms, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Este concepto, que lamentablemente se me olvidó escribirlo, es de la resistencia eléctrica. Amperio es la unidad de intensidad de la corriente eléctrica. Forma parte de la unidad básica en el Sistema Internacional de Unidades y recibió ese nombre en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. El amperio es una unidad básica junto con el metro, el segundo y el kilogramo. Su definición no depende de la cantidad de carga eléctrica, sino a la inversa. El coulombo es una unidad derivada definida como la cantidad de carga desplazada por una corriente de un amperio en un periodo de tiempo de un segundo. Watts. El vatio o watts con símbolo W es la unidad derivada coherente del Sistema Internacional de Unidades para la potencia. Es igual a 1 joules por segundo, 1 joule sobre segundo. Se utiliza para cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía. Ahora vamos a pasar a hablar de corriente alterna. La corriente alterna se le denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Fue desarrollada e impulsada por el inventor, ingeniero mecánico, eléctrico y físico Nikola Tesla. Todas las patentes referentes a esta corriente fueron cedidas a la empresa Westinghouse Electric para conseguir capital y poder continuar los proyectos con la corriente alterna. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de la corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utiliza otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular y la rectangular, que no son muy conocidas. Dentro de lo básico, utilizada generalmente la corriente alterna se refiere a la forma en cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada o modulada sobre la señal de la corriente alterna.
Transformadores. Los sistemas de corriente alterna pueden usar transformadores para cambiar la corriente de baja a alta tensión y viceversa, lo que permite la generación y transmisión de grandes distancias en alta tensión, ahorrando en costos de conductores y pérdidas de energía, y el consumo en baja tensión. Un transformador de potencia bipolar del núcleo abierto fue desarrollado por Louisen Gaulard y John Dixon Gibbs. Se demostró en Londres en 1881 y atrajo el interés de Westinghouse, una compañía que fue pionera en el transporte a larga distancia de electricidad y el transporte eléctrico de alta tensión. También exhibieron en la invención en Turing en 1884. Sin embargo, estas primeras bobinas de inducción con circuitos magnéticos abiertos son ineficientes en la transferencia de potencia a las cargas. Hasta aproximadamente en 1880, el paradigma de la transmisión de corriente alterna, o mejor conocida como AC, desde una fuente de alta tensión a una carga de baja tensión, era un circuito en serie. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de cómo funciona muy comúnmente un transformador que entra la corriente primaria a través de la bobina, demostrada en este caso de color rojo, y se transforma a una distinta que sale por la de corriente secundario, que está demostrada como una bobina de color azul, que en este caso se le llama devanado primario y devanado secundario. Corriente alterna frente a corriente continua. La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua. En el caso de la corriente continua, la elevación de la tensión se logra conectando dínamos en serie, lo que no es muy práctico. Al contrario, en corriente alterna se cuenta con un dispositivo, o sea, el transformador, que permite elevar la tensión de una forma eficiente y fácil. La energía eléctrica viene dada por el producto de la tensión y la intensidad y el tiempo. Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica dependen de la intensidad mediante un transformador, se puede elevar la tensión hasta altos valores, hasta llegar a conocerla como alta tensión, disminuyendo en igual proporción la intensidad de corriente. Con esto, la misma energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas por causa del efecto Joule y otros efectos asociados al paso de corriente, tales como la histeresis o las corrientes de Foucault. Una vez en el punto de consumo o en sus cercanías, la tensión puede ser de baja, de nuevo reducida para su uso industrial, doméstico o comercial de forma cómoda y segura a través de los transformadores. Los dejo con un pequeño video. Los circuitos que hemos analizado en videos previos han sido en corriente directa, en los cuales el voltaje y la corriente son constantes en el tiempo y generalmente son utilizados en dispositivos electrónicos de baja potencia, como un teléfono celular o un control remoto. Sin embargo, existen dispositivos de mayor potencia que utilizan corriente alterna, esto es, voltajes y corrientes que varían en el tiempo. De manera general, todos los equipos que se manejan con baterías como celulares, laptops o calculadoras utilizan corriente directa proveniente de la misma batería. Por otra parte, equipos de mayor potencia como lavadoras, licuadoras o ventiladores utilizan motores que requieren de corriente alterna para su correcto funcionamiento. La corriente alterna tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de un tiempo. A consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia que nos indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La energía eléctrica se genera como corriente alterna en las plantas de energía. Esto debido a que el generador eléctrico de las plantas eléctricas trabajan con el principio de inducción magnética y produce señales de voltajes en forma senoidal. La señal de voltaje senoidal, al salir del generador, tiene una amplitud de miles de volts. Las plantas generadoras de energía eléctrica normalmente se encuentran alejadas de las ciudades, por lo que es necesario transmitirla por líneas de alto voltaje hacia las ciudades. Para lograr dicha transmisión de energía de manera eficiente,
es necesario utilizar transformadores que aumentan aún más el voltaje que se genera en la planta, y cuando llega a las ciudades de nuevo se utilizan transformadores para reducir el voltaje y distribuirlo. Posteriormente, en zonas residenciales se usan otros transformadores que bajan aún más el voltaje a 127 volts. Este es el voltaje que se maneja en México con una frecuencia de 60 Hz. Los contactos eléctricos de tu casa tienen una señal de voltaje senoidal y podemos representarlos como una fuente de voltaje de corriente alterna. En un circuito eléctrico donde se utiliza corriente alterna, es común encontrar dos elementos esenciales. Uno es el capacitor y el otro es el inductor, los cuales provocan un efecto de desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Ahora que ya conoces la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna, podrás comprender el uso de fuentes de voltaje de corriente alterna, así como la importancia del uso de capacitores e inductores en este tipo de circuitos que se explicarán más adelante. ¿Qué es la frecuencia de una corriente alterna? La frecuencia es la cantidad de ciclos de la onda senoidal que se producen en una unidad de tiempo. La curva senoidal representa la variación de la tensión en una corriente alterna. La frecuencia de la misma corriente es la cantidad de vueltas o ciclos que da el radio de circulación trigonométrico en una unidad de tiempo. Frecuencias habituales. La frecuencia del sistema eléctrico varía según el país y a veces dentro de un mismo país. La mayoría de la energía eléctrica se genera a 50 o 60 Hz. Algunos países tienen una mezcla de suministros de entre 50 y 60. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda senoidal se repite 50 o 60 veces en un segundo, básicamente. Una baja frecuencia facilita el diseño de motores eléctricos, especialmente para aplicaciones de elevación, trituración y laminación. Estos motores requieren una gran velocidad de giro. También es beneficioso para motores de tracción de tipo conmutador para aplicaciones como ferrocarriles o trenes eléctricos. Sin embargo, la baja frecuencia también causa un parpadeo notable en las lámparas de arco y las bombillas incandescentes. El uso de frecuencia más baja también proporciona la ventaja de pérdida de impedancia más baja que son proporcionales a la frecuencia. O sea que si van a ver una bombilla pipileando, ya saben que tiene una frecuencia muy baja. Efectos de las altas frecuencias. Una corriente continua fluye uniformemente a través de la sección transversal de un cable uniforme. Es una corriente alterna de cualquier frecuencia. La carga eléctrica es forzada lejos del centro del cable, hacia su superficie exterior. Esto se debe a que la aceleración de una carga eléctrica en una corriente alterna produce ondas de radiación electromagnética. Estas ondas cancelan la propagación de la electricidad hacia el centro de los materiales con alta conductividad. Este fenómeno se llama efecto pelicular. A frecuencias muy altas, la corriente ya no fluye en el cable. La corriente fluye en la superficie del cable dentro de un grosor con poca profundidad de la corteza. La profundidad de la corteza es el grosor al que se reduce la densidad de corriente en un 63%. Incluso a frecuencias relativamente bajas utilizadas para la transmisión de potencia, como lo son 50 o 60 Hz, la distribución no uniforme de la corriente todavía produce un conductor suficientemente grueso. Por ejemplo, la profundidad pelicular de un conductor de cobre es de aproximadamente 8,57 milímetros a 60 Hz. Por esta razón, los conductores de alta corriente generalmente son huecos, así se ahorra en masa y costo. Dado que la corriente tiende a fluir en la periferia de los conductores, se reduce la sección transversal efectiva del conductor. Esto aumenta la resistencia de corriente alterna efectiva del conductor, ya que la resistencia es inversamente proporcional al área de la sección transversal. La resistencia de corriente alterna a menudo es muchas veces mayor que la resistencia de corriente continua. Esa diferencia causa una pérdida de energía mucho mayor debido al calentamiento ómico. Aplicaciones de corriente alterna.
Cuando hablamos de corriente alterna en electricidad solemos referirnos a una señal periódica sinusoidal, como la que aparece en pantalla, aunque también existen otras señales periódicas. Señal triangular o señal cuadrada. La elección de la función sinusoidal no es casual. Las razones son: se genera fácilmente, permite cálculos matemáticos avanzados sin variar las propiedades fundamentales de la señal original y nos permite representarlo de forma exponencial, con lo que nos permitirá la conversión al dominio de la frecuencia. Representación temporal. La representación temporal de cualquier magnitud se denomina forma de onda. Se define como la relación que se da entre una magnitud cualquiera y el tiempo. En nuestro caso se relaciona la amplitud con el tiempo. Podemos definir los siguientes parámetros básicos. Frecuencia, que es el número de veces que se repite una parte de tensión positiva y otra negativa completamente en un segundo, y se denomina ciclo. El periodo corresponde al tiempo en que se completa un ciclo, y ambos se relacionan siendo uno la inversa del otro, es decir, que el periodo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es la inversa del periodo. El valor máximo de señal es el mayor nivel de amplitud que se alcanza. Luego tenemos el valor de pico a pico, que es la diferencia entre el máximo positivo y el máximo negativo, o lo que es lo mismo en una señal sinusoidal, Vmax por 2. Seguimos con el valor instantáneo, que es el valor que tenemos en cada instante, y valor medio, que es la media de todos los valores. En una señal sinusoidal será 0, ya que son lo mismo en el área positiva y en la negativa. Otro concepto importante es el valor RMS, que es el valor cuadrático medio de una función. En una señal sinusoidal se corresponde con el valor de pico dividido entre la raíz cuadrada de 2. La fase. La fase de una señal nos indica en qué punto estamos del ciclo y se mide en grados. Nos sirve básicamente para comparar varias señales entre sí. Dependiendo de en qué punto se encuentre una con respecto de la otra, la suma dará un resultado u otro. Por ejemplo, si sumamos dos señales que están a 0 grados, o sea, completamente en fase, el resultado será otra señal suma de las dos. Sin embargo, si sumamos dos señales que estén a 180 grados o en contrafase, el resultado de la suma será 0, ya que ambas se anulan. Impedancia. La impedancia es en la corriente alterna lo que la resistencia en la corriente continua, básicamente la oposición al paso de la corriente, y se representa con la letra Z. En unos auriculares será la oposición que tienen al paso de una señal de audio, y existen de varios tipos. Tipos de auriculares. Tenemos varios tipos de auriculares. Los abiertos, para escucha en alta fidelidad. Semiabiertos, más usados en estudios de grabación. Cerrados, que son más usados en monitorización y por los DJs. Y los de botón, para uso doméstico o monitorización de escenario. Tendremos auriculares de varias impedancias, los cuales tendremos que elegir dependiendo del uso que le vayamos a dar. Entre 6 y 17 ohmios están adaptados para equipos domésticos como el MP3 o similares. Entre 32 y 75 se adaptan a la mayoría de mesas de DJ. Y entre 200 y 600 son para uso en mesas de mezcla de estudio. Bye bye. Corriente trifásica. La generación trifásica de energía eléctrica es la forma más común y la que provee un uso más eficiente de los conductores. La utilización de la electricidad en forma trifásica es común mayoritariamente para uso en industrias donde muchas de las máquinas funcionan con motores para esa tensión. La corriente trifásica está formada por un conjunto de tres formas de oscilación desfasadas 120 grados, una con respecto a la otra, como se nota en la imagen. La corriente trifásica se genera mediante alternadores dotados de 3 bobinas o grupos de bobinas enrolladas sobre 3 sistemas de piezas polares equidistantes entre sí. El retorno de cada una de estos circuitos o fases se acopla en un punto denominado neutro, donde la suma de las 3 corrientes, si el sistema está equilibrado, es 0, con lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente 3 cables.
Hola, en este video vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, generalmente se designa con las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, otro científico, Nikola Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hertz, unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, se dan dos cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta. Otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor. Ahora vamos a mirar los transformadores. Los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él, ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja. Por ejemplo, una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final, como hogares o empresas, hasta la tensión adecuada para su consumo. La corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua y viceversa a través de un adaptador o inversor del voltaje, similar a los que se utilizan en los cargadores de batería de un ordenador portátil o de un smartphone.
El cargador se conecta a la red doméstica que utiliza corriente alterna y es transformada en corriente continua antes de llegar al dispositivo. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un like y deja también tu comentario. Además, te invitamos a suscribirte. Bueno, es todo por esta clase. Muchas gracias.